Hola, mi nombre es Sabrina Roscati y les voy a contar sobre un trabajo que hicimos junto con Domingo Tarcia y Nahuel Caruso. Junto a Domingo Tarcia, investigador superior de CONICET, que trabaja actualmente, está jubilado y trabaja en la Universidad Austral de Rosario, y mi querido amigo Nahuel Caruso, que trabaja en CIFACIS y en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, que, oh casualidad, que se llama Nahuel Domingo, ¿sí? ¿Tantos matemáticos hay en Rosario como para que yo trabaje con 2 domingos? Bueno, ¿arrancamos? El trabajo que les quiero contar se llama Soluciones explícitas a problemas de tipo Stefan para derivadas de Caputo y Riemann-Liouville y fue publicado este año. Bueno, les cuento un poquito el trabajo que se llama sobre soluciones explícitas, como dijimos, a distintos problemas de Stefan que van a tener derivadas de Caputo o de Riemann-Liouville y un poquito por qué se llaman de tipo Stefan. Vamos a empezar con problemas de Stefan fraccionarios, los distintos modelos, las soluciones de cada problema y el problema adimensional sobre el cual hicimos la solución, sobre el cual graficamos estos tipos de soluciones. Bueno, como todos saben, o como algunos sabrán, un problema de Stefan es un problema a 2 fases. En este caso es un problema con ecuaciones diferenciales en el cual tenemos 3 incógnitas, 2 temperaturas y una función, una curva que va a ser nuestra frontera libre, que va a separar nuestra región original en 2 regiones. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros nos vamos a manejar con una región donde va a haber un sólido, una región donde va a haber un líquido y una temperatura 2, y tenemos una curva del tiempo que me va a separar el sólido del líquido. Bueno, entonces en este caso, como vemos acá, tenemos una función U2, que para nosotros cuando x está entre 0 y 7 va a ser el líquido, una función U1, donde vamos a tener un estado sólido a una temperatura UM de fusión, unas condiciones iniciales y esta que es nuestra condición de Stefan, que es la que me relaciona las tres incógnitas, ¿no? Relaciona los flujos de las temperaturas en el momento del cambio de fase relacionado con el avance de la frontera. Ahora bien, cuando reemplacemos este tipo de las ecuaciones gobernantes que vemos acá en azul o la condición de Stefan, la ecuación que relaciona a las ecuaciones gobernantes con la velocidad de la frontera por ecuaciones donde intervengan derivadas fraccionarias, nosotros nos vamos a referir a estos como problemas de tipo Stefan fraccionarios. Por ejemplo, podríamos reemplazar todas las derivadas que había en el tiempo por derivadas de Caputo. Entonces, donde yo tenía UT, ahora tengo derivada en el tiempo respecto de Caputo. En este caso tengo respecto de la variable t, porque interviene la x, en cambio en este caso es una derivada directamente en el tiempo, porque la frontera es una función de t. Donde, bueno, la derivada de Caputo se aplica a funciones absolutamente continuas y está dado por este operador íntegro diferencial. Podríamos también considerar otro problema con derivadas de Riemann-Liouville. Por ejemplo, en este caso hemos puesto las derivadas de Riemann-Liouville en este sector que está acá. No reemplaza directamente las derivadas temporales, sino que estas derivadas de Riemann-Liouville que están acá, les voy a contar más adelante cómo se podría, de qué tipo de interpretación vienen, pero también son en la variable temporal, y entonces si ustedes miran y pensaran en que esto es una especie de flujo, como la condición de Stefan era una relación entre los flujos de las temperaturas y el avance de la frontera, ese mismo flujo que yo tomo acá es el que me va a intervenir ahora en la condición de Stefan. Derivada de Riemann-Liouville es un operador íntegro diferencial también, pero en este caso se le puede aplicar a la función sin tener que derivarla primero, sino que la derivada se realiza posteriormente. Entonces, este tipo de ecuaciones, ¿a qué me refiero con este tipo de ecuaciones? A las que vimos recién, ¿no? Una ecuación donde hay derivada Caputo temporal y derivada segunda respecto de x, y otra ecuación donde teníamos la derivada de Riemann-Liouville acá y esta derivada de respecto de x afuera, pero que va a poder intercambiar con nuestra derivada de Caputo. Esto es en la variable espacial y esto responde a la variable temporal. Entonces podríamos pensar que esto es derivada de Riemann-Liouville
respecto de la función derivada segunda de W, ¿sí? Podemos relacionar estas ecuaciones porque si tenemos derivada de Caputo podemos aplicar a ambos miembros derivada de Riemann-Liouville y lo que vamos a obtener es que esto que está acá, como la derivada de Riemann-Liouville es inverso a izquierda, recupero la UT. O sea, puedo pasar de esta ecuación a esta. Para volver hay que pedir un poquito más, ¿sí? Hay que pedirle a la función que sea una o 2 de t a la menos beta, pero la idea es que, bueno, bajo ciertas condiciones yo puedo ir de esta ecuación a esta. Lo que nos ocurrió es que la expresión, ¿sí? La expresión esta que está acá, que era derivada de Riemann-Liouville de la función en dos variables, pero finalmente evaluada sobre la frontera libre, que aparece esta expresión en la condición de tipo Stefan, que aparecía en el problema que vemos acá. Esa expresión, yo cuando no necesariamente puedo cambiar el límite, cambiar este límite y meterlo acá adentro para poder decir, bueno, a ver, así como hice antes, ahora le aplico integral 1 menos alfa para poder pasar de una condición a la otra. Estos límites no necesariamente conmutan, lo que nos va a llevar a que quizás entonces las dos condiciones de Stefan, la de Caputo y la de Riemann-Liouville, no van a ser equivalentes como podrían serlo las ecuaciones gobernantes. Y efectivamente de eso se trata este trabajo, demostrar que a pesar de ser los problemas tan parecidos, pueden tener soluciones diferentes y las mismas aparte van a converger a la misma solución clásica cuando recupero el problema clásico. Bueno, pasamos entonces a las soluciones explícitas. En 2014 mostramos con Domingo que si yo tenía un problema, acá saqué donde varían la variable temporal y espacial. Si yo tengo un problema de tipo Stefan a dos fases con derivada de Caputo y donde la condición de Stefan, pobrecita, acá quedó en un renglón a otro, la solución está dada por dos funciones, U2, U1, que las puedo expresar de esta forma, ¿sí? Tengo las condiciones iniciales y tengo estas funciones W evaluadas en una variable de similaridad con unos parámetros que dependen del alfa, que es el alfa que aparece en la derivada fraccionaria. Y la frontera libre es parecida a una raíz de t, piensen que el alfa está entre 0 y 1, más cerca de 1, y hay una constante, un parámetro que la caracteriza, que va a provenir de ser solución de una ecuación como la que vemos acá, donde esta ecuación es una ecuación en funciones trascendentes que son, ahora se las voy a mostrar en la próxima filmina, ¿sí? Es una ecuación que obviamente no podemos despejar, nos encantaría, pero no. Bien, en este trabajo que estamos presentando, lo que hicimos fue encontrar soluciones explícitas ahora a este problema, al problema que tiene derivada de Riemann-Liouville y así también que aparece la derivada de Riemann-Liouville en la condición de Stefan. Y fíjense que nuestra W y nuestra R, que son soluciones, son muy parecidas. Esta W, que se las presento en breve, es la misma. Los parámetros son los mismos. Bueno, acá tenía un parámetro que caracterizaba la frontera de Caputo, acá tengo un parámetro eta que caracteriza la frontera para el problema de Riemann-Liouville y sin embargo estamos casi iguales. Si miran los denominadores también son muy parecidos, pero no es exactamente la misma ecuación trascendente que verifican cada una. De hecho, en 2014 pudimos probar que sí era una solución, nunca pudimos probar que era la única porque no es fácil manejar estas funciones que ahora se las presento, y sin embargo en este trabajo, cuando quisimos ver si existía solución de esta ecuación, a pesar de ser tan parecidas, la pequeña diferencia que tienen nos permitió esta vez probar que se trataba de la única solución a dicho problema. Bien, les cuento entonces qué son esas funciones trascendentes que aparecen. Las W son funciones de Wright, que son este tipo de funciones que tenemos acá en serie. Ustedes piensen que si ρ fuera 0 y beta es 1, recuperamos una exponencial y de ahí a jugar con distintos tipos de valores.
Lo que tienen en particular de dificultoso para trabajar con nuestras funciones de RAID, las que aparecen en nuestro problema, es que el ρ que vemos acá en este parámetro para nosotros es alfa sobre 2 menos alfa sobre 2, y al ser negativo hace como que los signos de la función gamma vayan variando y no me sea fácil trabajarla como función directamente como serie, con su expresión en serie, sobre todo para mayorar o para comparar. Y la función de Mainardi que tenemos acá es un caso especial. Para nosotros el ρ va a ser alfa sobre 2, que acá tiene un signo menos que la acompaña, y es un caso particular de la función de RAID. ¿Qué sabemos de estas funciones de RAID? Sabemos que las derivadas respecto de x, cuando yo derivo, es equivalente a pensar en la misma función en la que se me modificaron el parámetro número 2. También tenemos un resultado más que valedero para trabajar con este tipo de problemas, porque sabemos cuál es su integral fraccionaria. ¿Sí? Sabemos cuál es la integral fraccionaria, que no conocemos la integral fraccionaria de muchas funciones. Entonces, conocer la integral fraccionaria, en realidad no conocemos exactamente la de una función de RAID, sino la de una RAID con unos parámetros particulares multiplicadas por una variable en particular, pero que nos va a servir para resolver nuestro problema. Y sobre todo sabemos que, por ejemplo, cuando el ρ está entre 0 y 1, en nuestro caso es alfa sobre 2, y el beta es positivo, que en nuestro caso puede ser alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2 o 1 menos alfa, entonces estas funciones son positivas y estrictamente crecientes, ¿sí? Además, vamos a tener una relación entre estas funciones de RAID, ¿sí? Que proviene de la propiedad esta de derivar y que cambia el parámetro. Entonces hay una relación entre distintas funciones de RAID con parámetros parecidos, y no solo eso, también tenemos una forma de compararlas para ciertos parámetros. O sea, yo, depende de los parámetros que le ponga, voy a poder decir que una cierta función de RAID es menor que otra cierta función de RAID. Bien, con la información que tuvimos cuando tuvimos la solución explícita para el problema de tipo Stefan de Riemann-Liouville, probamos a la función esta de RAID que teníamos, le hacíamos el límite en la frontera, que también para nosotros era conocida, y después le hacíamos la derivada de Riemann-Liouville, intercambiábamos, obteníamos una función de Mainardi que es de tipo RAID, pero es distinta a esta, porque la Mainardi en la última entrada tiene un 1 menos alfa sobre 2, y esta que está acá tiene en la última entrada un alfa sobre 2, lo cual confirmó nuestra sospecha de que no eran intercambiables esos límites, ¿sí? Pero las soluciones eran muy parecidas de todos modos, así que intentamos hacer una prueba analítica de que esas soluciones efectivamente que veíamos eran distintas, para lo cual las recuerdo acá muy rápidamente. La solución con derivada de Caputo eran dos funciones y una frontera libre que tenía un parámetro que resolvía esta ecuación, funciones de Mainardi arriba y funciones de RAID en el denominador. Para el problema de tipo Stefan con derivada de Riemann-Liouville teníamos otra terna de soluciones donde la frontera libre estaba caracterizada por un parámetro con funciones de RAID que, como dijimos recién, eran distintas a las que veíamos en el caso de RAID. Dijimos, tratemos de probar efectivamente que son diferentes. Pudimos probar que si el lambda es igual a 1, este lambda que aparece acá, a ver, vamos a ponerle, este lambda aparece acá, aparece por acá, aparece, ¿dónde más? En estos dos, ¿no? Bien, ese lambda que aparece ahí es el cociente de los coeficientes de difusión de correspondiente a cada una de las fases. Entonces, si ese lambda, o sea, si tuvieran el mismo coeficiente de difusión, entonces pudimos probar que las soluciones de tipo Stefan, de Caputo y Riemann-Liouville son iguales son distintas, ¿sí? Pero lo que nos ocurrió fue que
al poner lambda igual a 1, nosotros pudimos manipular estas ecuaciones, lo clásico suponer que ambas soluciones eran la misma, las dos verifican, entonces puedo igualar estas ecuaciones y jugar con ellas, con todas las propiedades de las funciones de Wright que conocíamos, llegar a un absurdo. Pero para ese absurdo yo tuve que manipular este tipo de expresiones junto con estas, y eso lo conseguía poniendo el lambda igual a 1. Para el lambda distinto a 1 no lo pudimos hacer y fue ahí donde acudimos a las soluciones numéricas. Bien, para graficar este tipo de soluciones, entonces tuvimos que apelar a la versión adimensional del problema, ¿sí? Con lo cual les mostramos acá la notación. Tenemos notación para la temperatura, tiempo, masa, posición, y entonces las funciones U eran temperaturas, las conductividades térmicas van a tener estas unidades de medida, tenemos una medida para la densidad, para el calor específico, para los coeficientes de difusión que les contaba antes, cuyo cociente es lambda, y para el calor latente de fusión. Con toda esta información dijimos, bueno, ¿cuál sería la unidad de medida de una función f si yo le aplico una integral fraccionaria? Lo mismo si le aplico una derivada fraccionaria de Riemann-Liouville y de Caputo. Entonces nos daba una relación de este estilo. Bueno, sería la unidad de medida que tenía la f multiplicado por el tiempo a la alfa. Entonces, para que poder darle sentido a nuestras ecuaciones y que las unidades de medida sean unidades de medidas enteras y que no aparezcan estos factores fraccionarios, se nos ocurrió agregar en cada una de las ecuaciones un parámetro mu alfa, ¿sí? Un parámetro que tiende a 1, no me importa exactamente, o sea, es un valor constante para cada alfa, no va a depender ni del tiempo ni de la posición, que va a tener medida t a la 1 menos alfa. Con este parámetro vamos a poder definir coeficientes de subdifusión, ¿sí? Porque es una difusión con este alfa entre 0 y 1, lo vamos a llamar subdifusión, y también vamos a tener como un coeficiente para las conductividades térmicas asociadas a esta subdifusión, que es la conductividad térmica original multiplicada por este parámetro. Estos parámetros que les cuento aparecieron en las ecuaciones desde el principio de la presentación, solo que no hice hincapié en eso. Si miran los problemas que presenté al comienzo, acá me aparecía este coeficiente de subdifusión, acá me aparecía el calor latente de fusión con la densidad, las conductividades térmicas de esta subdifusión, o sea que son constantes que las fuimos desde un principio en la presentación estuvieron, pero no habíamos hecho hincapié en ellas. Volvemos entonces a nuestra adimensionalización. El problema dimensional, finalmente, entonces, planteando el cambio de variables correspondiente, son este problema para Caputo y este problema para el caso de Riemann-Liouville. Nos aparece una constante de tipo Stefan, ¿sí? Al número de Stefan, entonces, va a ser un parámetro que vamos a elegir para hacer algunas gráficas asociadas a las soluciones de nuestro sistema. Bueno, acá se ven algunas gráficas comparando los parámetros que caracterizaban a las fronteras libres, el parámetro para Caputo y el parámetro para Riemann-Liouville. Como ven, depende los valores que yo elija tomar para la constante de Stefan, para las conductividades térmicas, etcétera, son diferentes, a veces más, a veces menos, pero son diferentes. Sin embargo, cuando alfa converge a 1, todos convergen al mismo valor, porque las soluciones van a converger a las soluciones clásicas. Y finalmente les muestro algunos gráficos de color. Puse un solo ejemplo porque lo importante acá era poder comparar que, por ejemplo, en este gráfico de color que vemos acá, tengo para el problema de Caputo y acá tenemos para el problema de Riemann-Liouville. Si miramos, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? El caso para el problema de Riemann-Liouville avanza más rápido la frontera, ¿sí? Hay más derretimiento que en el caso de Caputo. Y lo mismo, si miramos, por ejemplo, les digo de mirar acá arriba
porque es donde se ve un poco más la diferencia entre el avance de uno y el avance de la otra, que efectivamente sospechábamos que eran distintas. Bueno, gracias por su atención virtual, espero que hayan disfrutado de la charla y espero que me pregunten lo que quieran en el foro, así nos encontramos y podemos discutir. Hasta la próxima.